Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Cuando una población logra que el 10% de ella o de la misma esté consciente y sea partícipe de la luz en ese porcentaje, no hay guerra. Sin embargo, nosotros somos cristianos, somos esto y aquello, somos estudiados, somos pacifistas, somos no sé qué, pero por todas partes hay guerras y conflictos. Entonces, ¿qué es lo que somos, pues? Hablar es muy fácil, ¿me comprenden lo que digo? Claro, esto es duro, pero así es. Estoy haciendo un esfuerzo realmente para llevar el mensaje sintético porque, repito, ¿de qué saber tanto? ¿De qué poseer tanto conocimiento si eso es inagotable? Y no beneficia al hombre eso si pierde su alma, si no despierta a la luz, si no se autoconoce y se ignora que ignora. Porque ciertamente el paradigma, dijéramos, la conquista, el norte, las coordenadas, el destino, la meta, el propósito, debiera ser nuestra propia realidad. Eso lo voy a mencionar en todos los programas cada vez que lo recuerde, porque eso es lo que necesitamos construir. Cuando cada uno de nosotros haya construido, edificado el templo del Altísimo dentro de sí mismo, en otras palabras, cuando haya hecho la recepción idónea, estructuralmente interna, psicopatológicamente, es decir, físicamente, psíquicamente, volitivamente y en todos los planos de conciencia cósmica o en toda la dimensionalidad de la expresión que haya lugar, cuando se crea esa realidad, ese templo, entonces el Cristo desciende y mora allí. Entonces ya se cumpliría aquella palabra trascendida de que las zorras tienen su madriguera y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, para que el Hijo del Hombre recueste su cabeza, que es el creador de todo y que es el amor y la libertad, Él necesita un templo de luz. Y ese templo de luz lo llamó en su momento Juan en Patmos como la Nueva Jerusalén. Y a él se refiere, y por eso fue una de las causas que crucificaron a nuestro Salvador el Cristo, Yeshua en Pandirá, Jesús el Cristo, el Nazareno, cuando él dice, derriben ese templo y yo lo edificaré en 3 días. Por cierto, esas palabras también están mencionadas en el apócrifo de Tomás, y es muy interesante. Al menos coincide en cierta parte con los evangelios canónicos referentes a la edificación del templo. Entonces, ese templo es de luz. Nosotros debiéramos ser seres de luz y debiéramos vivir en la luz. Pero en la luz no hay guerra, en la luz no hay discusión, en la luz no hay hambre, en la luz no hay codicia, en la luz no hay fornicación. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? En la luz. Si hay mucho dolor en un hogar, porque hay conflictos, porque hay miseria, porque hay falta de amor, porque hay crueldad, porque hay violencia, vivimos en la luz. Ahora, ¿podemos vivir en la luz? Sí. ¿Cómo lo logramos? Haciendo un trabajo. Ese trabajo consiste en comprender, hacernos conscientes de las tinieblas, de los malos hábitos, de nuestros errores, que tienen como fondo defectos psicológicos y que está simbolizado por el dragón de las tinieblas en la revelación en Juan de Patmos, y que también están simbolizados en esos 7 pecados capitales, que son la lujuria, el orgullo, la ira, la codicia, la envidia, este defecto psicológico de la gula, y si falta alguno, no lo recuerdo en este momento. Son 7 básicos. Esos 7 defectos nos llevan a nosotros a comprender de que actualmente todo está manifiesto en base a esos 7 defectos capitales. Y esos 7 defectos constituyen el yo psicológico. Así como el ser, en filosofía, tiene 7 cuerpos o 7 dimensionalidades que están debidamente estudiadas por el esoterismo hindú, como ya lo dije, y en el Tíbet, en esos libros maravillosos, antiguos, también vemos que en la antigüedad, antes de la iglesia cristiana, es decir, en los principios del catolicismo, grandes iniciados hablaban sobre 4 vehículos y que se sintetizaron en 3, que es cuerpo, alma y espíritu, ciertamente. Pero todo esto constituye la cristificación de la luz dentro de nosotros cuando se ha construido y edificado el templo
a nuestro ser interior profundo y en una de sus partes o manifestaciones a nuestro Cristo íntimo. Entonces, el asunto concretamente es trabajar sobre nuestras pasiones, eliminar de nosotros las debilidades. En otras palabras, podríamos decir que es el perfeccionarnos en el amor. Cuando nosotros comprendemos que nuestra vida es para perfeccionarnos en el amor, entonces también comprendemos que debemos ser cristianos verdaderos, mucho más allá de lo institucional, mucho más allá de lo contenido y significativo, sino en el sentido de la vida natural. Porque cuando se comprende que el Cristo dentro de nosotros es la luz, podemos comprender, asimilando que la luz es la conciencia, eso es exacto, esto es matemático. Entonces nosotros, en la medida que desarrollemos y cultivemos la conciencia crística, liberamos luz en nuestro interior crística. Estoy hablando no solamente de virtud y del ser, sino que estoy hablando a nivel atómico, una estructura atómica. ¿Por qué? Porque sabemos que todo vibra, que todo es energía y que esa vibración, esa energía es lo que produce, no solamente en su densidad o en su espacio interatómico, la irradiación. Eso lo podemos comprender. Entonces, hasta allí podemos mezclar lo que es cuántico o luminoso con lo que es fisiológico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que un bebé que es conciencia, en su amor nos mira, él irradia luz e irradia esa luz no solamente por sus ojos, sino también por su piel. Por eso es bello. Entonces, allí hay una demostración fisiológica de la irradiación de la luz que se encuentra en la conciencia crística. Pero cuando estamos hablando ya del templo, de la edificación y construcción de ese templo, estamos hablando de construir humanidad y es la exhortación mayor que estoy haciendo en ese contexto muy específico. Ahora, aparte de nosotros trabajar en esas tinieblas que tenemos adentro, que son el yo, nos negamos a sí mismos. Se va a producir la liberación de la conciencia. Se va a producir el gran despertar. Y lo maravilloso de ese despertar es que nos va a costar en sí mismo, a través de la experiencia, que nosotros no somos lo que somos, sino que estamos equivocados porque soñamos lo que somos, que no somos. Porque nos vamos a dar cuenta que el ser sí es. Entonces ya no somos yo, sino que somos el ser en nosotros. Es decir, él en nosotros, no el yo. Para llegar a ese punto debemos ser realmente muy honestos, debemos tener muchos anhelos y debemos realizar honestamente el trabajo correspondiente, que es psicológico. Hay también una palabra preciosa en la primera epístola de San Juan, cuando él dice aquí, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, si Dios es luz y el Cristo es luz, es decir, es la vida, nosotros debemos trabajar por esa luz dentro de nosotros. Básicamente vamos a comenzar por los errores, esos errores que tanto nos mencionan las epístolas. Esos errores son las pasiones nuestras, nuestras concupiscencias. Cuando eso realmente a nivel psicológico se transforma, se destruye, se libera la conciencia, que está embotellada en esos errores. Que eso es lo que no se enseña y eso es lo que casi no se sabe, porque eso es algo muy difícil, esto no es así. Más bien temerariamente lo estoy diciendo y lo estoy hablando. Pero ciertamente, para que una virtud nazca, esa virtud tiene no solamente un génesis, no solamente tiene una presencia, sino que esa presencia tiene causas atómicas, energéticas, vibracionales. Y esa energía crítica que está en esa virtud es liberada cuando se destruye ese agregado, ese error. Si no, es algo fantasioso. Y hasta ahí puedo llegar, pues. Cada quien y tomará el asunto como le parezca. Pero ese es el mensaje que quiero dar. Ahora, dentro del contexto que expliqué, psicológicamente hablando, debemos edificar entonces el templo a la luz para nuestro real ser interior profundo, que eso sería filosóficamente. Pero teológicamente es la edificación de la Nueva Jerusalén planteada por Juan en Patmos. Y eso es construir humanidad, que es nuestro programa y que es el mensaje en este instante. No solamente es la creencia, no. Se necesita crear al Cristo dentro de nosotros, darle realidad al Cristo dentro de nosotros. Porque no es importante, ciertamente, que seamos dueños de todo y sepamos mucho, pero que no tengamos una realidad, no tengamos una permanencia en lo real, sino que seamos aquella sombra vana que pasa
la niebla que dura una tarde o la flor del campo que tal vez dure una mañana. Ciertamente estamos llamados a ser más, pero ese ser más no es en ambición, sino es un derecho legítimo que nos da la divinidad creadora a través del Cristo y de la luz, porque la luz es permanente. Ahora, en esa primera epístola, en ese mismo capítulo 1, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces aquí podemos colegir temerariamente en una interpretación de que luz y verdad es así, en fenómenos y psicológicamente hablando es igual, pero para llegar a la verdad se necesita experimentar la iluminación, es decir, la luz que emana de lo real, que es la verdad. Ahora, lo contrario es el error, y el error es el yo, es el personalismo, es la personalidad, es la vida materialista, es la vida autómata, son las costumbres, es el vicio, son las pasiones, es lo que nos lleva a nosotros a la muerte segunda. O sea, quiero decir, no solamente la muerte física, que es el sagrado Roascarno, sino también a la pérdida del alma, que es la muerte segunda. Entonces, no nos enseñoreamos de qué, pues, porque para enseñorearse de verdad se necesita estar iluminado y cristalizar el alma dentro de nosotros, porque si no, no se perdiera el alma en ese caso. ¿Cuál es la exhortación, hermanos, hermanas? A que nos perfeccionemos en el amor. La gran prueba es amarnos, no hablar tanto, ni tantas teorías, ni nada de eso. La síntesis es perfeccionarnos en el amor, y eso es de instante en instante, cada día, cada momento. Tenemos la oportunidad de amar o de no amar. Eso es la exhortación. Autodescubrirnos. El que se autodescubra logra psicológicamente esa iluminación de que estamos hablando y puede ser libre. Ahora, ¿qué quiero compartir con ustedes? Terminando, de que renunciemos al yo, pero no solamente de palabras. ¿Cómo logramos eso? Negándonos a nosotros mismos, que es el mensaje del Cristo. Niégate a ti mismo. Esto no tiene vuelta. El yo se disfraza y nos hace soñar, y cada quien es libre de soñar o no soñar. Les estoy invitando a lo real, a dejar el sueño, ser realista. He concluido. La paz más profunda de nuestro Señor el Cristo sea con vosotros, en cuerpo, en alma y espíritu, para que sea partícipe de la luz, y en ella y con ella vuestra vida sea plena, dichosa y próspera. Amén.